vamos a ver una nueva unidad que por cierto es anterior a la última. Hoy vemos la unidad 2. Déjenme que comparta. Hoy vemos la unidad 2 que se llama Propiedades de la materia viviente. Repórtenme por el chat, por favor, si ven y escuchan bien mi voz. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por ese reporte. Se escucha bien, bárbaro. Los que están entrando, por favor, pongan sus nombres y apellidos, apellido y nombre completo y su número de documento para el registro. Bueno, apago un ratito mi cámara para lubricar ese ancho de banda que tan mal nos viene siempre. Eh, la unidad 2, una unidad sencilla, como habrán visto ya en el aula virtual, está desbloqueada hace un tiempo, está complementada por 3 videos, todos muy sencillos. Encontramos que esos videos tienen la cantidad suficiente de información que deseamos que ustedes manejen y básicamente esta unidad que da para introducirnos también un poco en el mundo biológico, nos permite ver esas características que encontramos en los seres vivos, ¿no? Si bien son muchísimas o pueden ser abordadas desde muchísimos ángulos distintos, nosotros les traemos 7 que agrupan prácticamente todas las características de las que podamos necesitar. Hablar cuando caracterizamos a los seres vivos, ¿no? Organización y estructura, por un lado, metabolismo, en sus dos formas de entenderlo, ahora vamos a ver, por otro, sensibilidad o irritabilidad, que atienden más o menos a lo mismo, movimiento y crecimiento, en quinto lugar, reproducción, tema sumamente importante, ahora los resaltamos y lo contextualizamos. Autorregulación, hay una palabrita ahí muy, muy definitoria de esa autorregulación que se llama homeostasis. Y por último, adaptación y evolución, que no son cosas tan distintas, pero vamos a ver sus implicancias iniciales al menos, ya que después tenemos una unidad completa dedicada a evolución. Así que hoy simplemente la mencionamos para caracterizar a esos seres vivos. Bien, la materia, ¿eh? La materia tiene propiedades, ¿eh? La materia física y químicamente no tiene propiedades. Y como los seres vivos estamos formados por esa materia. A ver cómo hago. Esperen que me está acoplando el segundo aparato. Esto tengo que sacar. No les hace eco, ¿no es cierto? El micrófono. Porque estoy en la computadora y en el celular y necesito ambos. Gracias por ese reporte. Bien. eh, y esa materia viviente, además de estar formada por elementos más sencillos, como vimos en la clase de niveles de organización, ¿se acuerdan? Y que en algún momento esa materia se va complejizando, se va organizando y va encontrando nuevas dimensiones con eso que vimos tan importante, que son propiedades que emergen en cada nivel de organización nuevo y que no son la simple suma de las partes, sino que dependen de esa intrincada relación entre las partes, ¿no? Esas propiedades emergentes que en un momento se convierten en vida, ¿no? En el momento que aparece la célula dijimos que la propiedad emergente más sobresaliente es el fenómeno vida, ¿no? Y que sin intención de simplificarlo mucho más de lo necesario, podemos hablar que son los seres vivos, ¿no? Sistemas complejos, organizados, independientes, con una estructura físico-química y capaz de usar materia y energía de su entorno para poder cumplir sus funciones, ¿no? Nutrición, relación con el entorno y con otros individuos.
y reproducción, entre muchísimas otras. Así es que vamos a ir viendo estas 7 características una por una para que a ustedes les vaya quedando una listita de cosas que si las tienen que exponer en un parcial, por ejemplo, tengan una idea de qué es lo que tienen que escribir en cada una de estas 7 características. Y si tienen Hola, un una examen final, pues agarrarán el pregunta. programa, que ya lo vamos a poner a disposición de ustedes, van a la unidad 2 y van a encontrar que va a decir características de los seres vivos y van a estar las 7, así que leen cada uno de los títulos y le aportan ustedes lo que vamos a ir viendo, ¿no? Esa organización tan, pero tan específica en los seres vivos, o sea, desde un nivel de organización para arriba, ¿no? Esa organización tan específica es el resultado de una interacción entre partes que está muy, muy, muy condicionada y regulada, y algo vimos en el ejemplo, pero ustedes imagínense la cantidad de situaciones que hay de control y de ajustes cuando hablamos de organización y estructura de los seres vivos. Todos los procesos que se presentan en un organismo, todos, absolutamente todos, son resultados de funciones muy coordinadas, ¿no? Y todos van a ocurrir dentro de la célula, o como dice la teoría celular, en lugares muy próximos, ¿no? Sí, Felipe, escribí los dos, el nombre, apellido y nombre tuyo y número de documento, y después en otro renglón, si querés, eh, el de tu compañera que está en el mismo dispositivo. No hay problema con eso. Carlitos, no entiendo si esto es por comisión. Esto es una clase general para todos los que quieran escuchar. Complementan a los videos cortos que están en el aula virtual. Y de nada, Carlos. Y vamos a dar además al final de la clase lugar a consultas que quieran hacer como siempre, pero es para todos por igual, no es que ahora vamos a una comisión y después van a haber otra comisión. Los encuentros sincrónicos de aspectos teóricos son generales. Bien. Entonces, esa organización tan, tan ajustada que procede dentro de las células, o muy próximas a ellas, obviamente que se verifica en esa continuidad de los seres vivos que están constituidos por multicélulas, o sea, en tejidos, los tejidos organizados en órganos, los órganos organizados en sistemas de órganos y así todo el organismo, ¿no? Bien. Otra característica de los seres vivos, muy sobresaliente por cierto, es el metabolismo. ¿eh? Este fenómeno que permite a los seres vivos poder interactuar metabólicamente con sustancias del medio, consiguiendo ingerir sustancias, degradarlas en componentes más sencillos y reensamblar sustancias propias, o producir su propio alimento a través de algún proceso en los autótrofos o comerse una sustancia o un organismo entero para convertirlo no solo en material de construcción y reparación, sino que también como fuente de energía, ¿no? Ese metabolismo, por lo tanto, lo vamos a dividir en anabolismo por un lado, que es la transformación de sustancias sencillas, de esos nutrientes que están ahí afuera, en sustancias más complejas. Por supuesto, con el empleo de alguna fuente de energía, ¿no? Por otro lado, el catabolismo es el otro sentido, es el desdoblamiento de sustancias complejas en materiales más simples, liberando de esa materia una energía que estaba almacenada en esas uniones entre átomos y moléculas, logrando poner a disposición del organismo esa energía necesaria, ¿no? En los organismos heterótrofos, esa sustancia y esa energía se va a obtener de los alimentos. Obviamente hay muchos niveles de heterotrofía, los vamos a ver más adelante en la parte de ecología, cómo eso se puede organizar luego en pirámides tróficas, dependiendo del nivel en el que se encuentran esos organismos heterótrofos, ¿no? Estos obviamente, los heterótrofos van a tomar sustancias u organismos completamente del exterior y con eso van a conseguir
sustancias y energía para su desenvolvimiento, ¿no? En este grafiquito, a la izquierda, a la derecha, ustedes ven lo que vimos primero, el anabolismo, que sería la construcción o el ensamble de unidades, que en este caso serían como átomos de distinta naturaleza, por eso están en colores distintos, y que junto con alguna fuente de energía nos permite, por ejemplo, ensamblar una molécula mucho más grande, usando todos esos átomos y la energía en las uniones de distintos tipos que están ahí entre los átomos de esa molécula. Caso típico de anabolismo, a ver si alguien se anima a poner en el chat. Chan, 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 chan. Hay premio, ¿eh? Mientras me cebo un mate. Si esa energía, del caso que yo les estoy pidiendo a ver si les sale, de esa energía, estamos hablando de energía solar, y esas sustancias simples, por ejemplo, son el dióxido de carbono y el agua, ¿de qué estaríamos hablando? Sí, necesitamos clorofila, Franco. Eso, fotosíntesis, muy bien. A todos los que simultáneamente respondieron. Esa fotosíntesis, foto es luz, síntesis es sustancia sintetizada a partir de la energía solar, obtenemos algún tipo de hidrato de carbono. Hay muchos, después vamos a meternos si quieren un poco más, pero ustedes sepan que las plantas por eso son autótrofas, porque producen su propio alimento a partir de la energía solar. Y no solo para ellas, vaya que sí, no solo para ellas que sustentan a una cantidad de estratos por arriba, que son los consumidores, ¿no? Consumidores primarios, consumidores secundarios y varios niveles más, dependiendo del grado de complejidad que tengan los ecosistemas que vayamos a estudiar. Por otro lado, a la izquierda del gráfico ustedes tienen el catabolismo, que es, por ejemplo, esa larga sustancia generada ahora por un proceso catabólico dentro de la célula, y a partir de otras sustancias que van a intervenir ahí, vamos a desdoblar esa molécula grande en unidades menores y vamos a dejar libre cierta cantidad de energía. No toda, porque el sistema es ineficiente, pero sí cierta cantidad de energía va a quedar disponible para que el organismo heterótrofo o autótrofo también, porque también realizan esto los autótrofos en otro momento de su necesidad metabólica, esa energía que luego la vamos a ver también, por ejemplo, típico caso de la respiración de las mitocondrias, ¿no? Ese matrimonio que encontramos cuando presentamos la teoría endosimbiótica. ¿Se acuerda que yo le había mencionado esa teoría endosimbiótica que dice que las células eucariotas que ustedes estudiaron en la clase pasada aparentemente provienen de células procariontes más originales, más viejas, que ellas tenían cierta capacidad metabólica, por ejemplo, la de fotosintetizar a partir de contener pigmentos fotosintéticos como la clorofila que mencionaron recién, ¿eh? Y otras procariotas que también fueron ingeridas con capacidad para desdoblar, por ejemplo, las mitocondrias, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, y fíjense que no es una casualidad, hoy sustentan mayormente la teoría endosimbiótica que dice las eucariotas vienen después de las procariotas, y en esa complejidad y organización lo que hicieron fue engullir, comer y no digerirlas, endosimbiotizarlas a estructuras más sencillas con estas capacidades metabólicas. Claro está, ustedes saben que metabólicamente las bacterias tienen un montón de otras vías metabólicas, es una característica de ese grupo de organismos procariontes que habíamos dicho, en un sinfín de diversidades, no tienen un montón de otras vías metabólicas, pero esta en particular que le estoy mencionando, el anabolismo por fotosíntesis, aunque hay cierta variación en los grandes grupos, es bastante parejo, y el desdoblamiento por respiración en la mitocondria es lo que esclaviza prácticamente a muchos ecosistemas en esa forma de entrar esa energía solar a los ecosistemas, ser transformadas por fotosíntesis por los productores primarios y dejar a disposición de los niveles superiores en las pirámides. ¿Se entiende hasta acá? Igual vamos a Profe, ¿cómo dar, está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién habla? Mira, Javier. ¿Cómo estás? Catabolismo era el segundo ejemplo. Sí, señor. Anabolismo es Bien, la síntesis de bien. sustancias simples en sustancias más complejas empleando alguna fuente de energía. El ejemplo que dimos fue en el proceso catabólico de fotosíntesis producido en las cloroplastos. Y el anabolismo sería el desdoble de moléculas grandes en sustancias más simples, no siempre átomos, pero sí sustancias más simples, dejando libre una parte de esa energía para que el organismo se libere, que sería la segunda parte que mencionamos, catabolismo. Bien, Gracias. vamos a otra característica de los seres vivos entonces, la sensibilidad o irritabilidad, ¿no? Es esa reacción, reacción a ciertos estímulos que están ahí en el medio ambiente. Esos estímulos son de distintas naturalezas. No solo son estímulos externos. También esa sensibilidad o irritabilidad puede estar relacionada con algún cambio en el medio interno y una necesidad del organismo de reaccionar ante esos cambios que están siendo detectados por algún centro sensor, envían la información a un centro de análisis y ese centro de análisis devuelve una información a algún centro efector para generar algún cambio en función de la búsqueda de esa homeostasis de la que vamos a hablar en un rato. Esa sensibilidad y esa irritabilidad están relacionadas con esos, ¿no? O están relacionadas con la huida para la supervivencia, están relacionadas en una larga lista de procesos que pueden estar atendiendo a ese cambio del medio, ¿no? Que lo obliga al organismo en su búsqueda de la supervivencia de reaccionar o de buscar algún elemento de alimento o de huir de otro peligro como un depredador, etcétera. Esos estímulos pueden, y muchas veces lo logran, causar distintos tipos de reacciones, ¿no? Vamos a ver algunos casos muy particulares en plantas, que además a mí, como soy más biólogo de animales y como en realidad soy un viejo estudiante que eligió la zoología en un momento que estaban bastante más separadas. Hoy es ilógico pensar en lo animal sin lo vegetal, ¿no? Y menos sin el ambiente, pero en ese entonces todavía uno elegía, che, ¿qué te gustan más, los animales o las plantas? Y yo era un amante de los animales en general, y aunque después me dediqué a peces, en realidad tenía incluso más predilección por los mamíferos, ¿no? Pero bueno, las situaciones de la vida me llevaron a estudiar peces, y en ese momento de estudiante incluso hasta decía, ¿qué para las plantas? Era como un prejuicio, obviamente que un súper prejuicio que con los años y con el avance de mis estudios me llevó a comerme mis palabras y a entrar en una maravilla y en una comprensión de situaciones que no tenía ni idea que existían. Y esto que les estoy trayendo como ejemplo, que lo vamos a ver ahora enseguida, es parte de lo que a mí me sorprendió, ¿no? Cómo las plantas responden a estímulos y tienen un montón de cambios y reacciones respecto de la luz, de los ruidos, de aromas, de la temperatura, de la presión barométrica, de la humedad, de la disponibilidad de agua o no, de cómo captar agua y reservarla en miles de dispositivos que tienen, que fueron puestos a prueba en la evolución y que uno dice, por Dios, increíble variación y ejemplo de humildad que me dio. Nunca más eh, pude mirar las plantas sin maravillarme, ¿no? Cualquiera, en todas sus variantes, ¿no? Bueno, ya los aburrí con mi romanticismo, pero quería compartirles esa parte, ahora lo vamos a ver, ¿no? Movimiento y crecimiento, muchas veces íntimamente relacionado con la característica anterior, ¿eh? Es una de las características principales en animales, ¿no? Pero como les decía, también hay en plantas, aunque a veces no un movimiento, pero sí un crecimiento. Y el movimiento, ahora vamos a ver. Eh, el crecimiento
se entiende como el aumento de masa o como el aumento en tamaño, ¿no? Eso está claro. Y sobre todo que en muchos organismos vegetales ese crecimiento no para nunca, no, no, no hay, lo destaco por eso, porque en muchos no hay un tamaño del adulto, digamos. Si bien hay una etapa de crecimiento muy rápido en un juvenil, que luego eso se ameseta y se ralentiza mucho, lo cierto es que el organismo vegetal sigue creciendo toda su vida. Y cuando más pasa el tiempo, más sigue creciendo, ¿no? Un árbol, por ejemplo, sigue engrosando una gran cantidad de ellos, o la mayoría, sigue engrosando su diámetro del tronco en función del paso de esa época favorable y desfavorable, que normalmente atiende a un año, y que lo pueden ver si uno corta o ve un tronco cortado al medio con una buena herramienta que nos permita ver los anillos, incluso contar la cantidad de periodos de crecimiento y periodos favorables, que, insisto, generalmente responden a los años y que nos permite incluso contar la edad de un organismo, ¿no? Que es lo que nos hace entender desde la ciencia cómo puede ser que hay árboles que viven un montón de años gracias a ese conteo de anillos, ¿no? Pues bien, ese crecimiento muchas veces responde a un estímulo que tiene que ser detectado primero, ¿no? O a favor de ese estímulo buscándolo o en contra de ese estímulo huyendo de él. Eso se llama tropismo, ese crecimiento orientado hacia un estímulo. En cambio, cuando hay un verdadero movimiento, como en los animales, se habla de taxismo, es un movimiento direccionado frente a un estímulo. Y hay otro concepto muy relacionado en plantas siempre, que se llaman nastias, que es un tipo de movimiento que presentan algunas nastias, que hay una mezcla entre crecimiento y movimiento, ¿no? Ahora les voy a mostrar unas filminas, perdón, que son dibujitos muy caricaturizados, pero me parecieron interesantes porque están todos juntos, ¿no? Fíjense, de ese tropismo que hablábamos al comienzo, sí responde al tacto, hay un tigmo por tacto o por contacto, tigmotropismo, caso típico de la parra, de unas enredaderas. Alguien me puede tirar si quiere una ayudita, que mi imaginación no va tan lejos, que hayan visto alguna plantita que les gustó que hace este tipo de zarcillos, van a un lugar, encuentran un sustrato y le enriedan ese crecimiento. Santa Rita, muy bien. No tanto, hay otra que me gusta más, que tiene una flor espectacular, espectacular, y El hace de esos maracuyá, zarcillos. profe. ¿Cuál? La parra, sí, cualquiera de las uvas. Eso, el maracuyá o burucuyá también le llaman. Esa a mí me impresiona porque me tocó ver de un día para otro cómo esos zarcillos, si uno va y le saca una foto literal, no les estoy exagerando, uno saca una foto una tarde, me pasó sacando una flor y a la noche, medio apurado, ¿no? Y a la noche, mirando las fotos, veo que no está en foco y que cómo no me di cuenta de esperar que hubiera un animalito a ver cuáles son los que visitan la flor. Y bueno, volví al otro día, no pasaron 24 horas, o saqué al atardecer y al otro día le volví y me fui a la misma flor, estoy seguro, porque estaba en un alambrado ahí al lado del lugar donde parábamos, y le saco la foto y después comparando la foto uno que estaba más fuera de foco y que me faltaba un poco de gracia, con la foto 2 puedo observar lo mucho que creció ese zarcillo, era increíble, me maravilló. La planta del mate, sí señor Víctor, si tienen fotos y después quieren compartir, sería espectacular. Bueno, ese es un ejemplo de tigmotropismo, ¿no? También hay el más común de todos los tropismos quizás en las plantas y que es un tropismo positivo, por cierto, es el fototropismo, ¿no? El fototropismo, que es el crecimiento hacia un estímulo de luz, y casi siempre es a favor, ¿no? Y al punto de que hay plantas que crecen casi graciosamente en contra de todos los pronósticos, de costado y ladeándose en búsqueda de alcanzar una situación más favorable para captar esa luz. Y es súper entendible, ¿no? Como son organismos sésiles que no se pueden estar desplazando para ningún lado, su única estrategia para poder alimentarse es hacer fotosíntesis.
Y esa fotosíntesis está directamente relacionada con la cantidad de luz que pueden atrapar. Si hay otra planta que le crece, por ejemplo, las enredaderas tienen esa estrategia de la que hablábamos recién, crecer prendida de una que ya alcanzó cierta altura sin gastar tanta energía, trepar, trepar, trepar y desplegar un cuerpo con más hojas y más tallos allá arriba donde sí hay luz. ¿eh? Eso es parte de una estrategia de competencia por la luz, aunque también las hay competencias metabólicas donde son más eficientes haciendo fotosíntesis en una situación donde eh, la luz no es tan buena, ¿no? Hay un montón de cosas. Pero siguiendo con los tropismos, el hidrotropismo, que también generalmente es positivo, les traje esta fotito de las más interesantes, como una semillita y una judía está clavada en un alfiler y el experimento muestra cómo el algodón húmedo, y abajo no hay nada, hace que cuando esa semilla brota, germina es la palabra, y empieza a largar sus primeras raicitas y sus primeros tallitos, las raicillas se dirigen contra todo pronóstico hacia arriba, hacia donde está el estímulo del agua, de esa humedad tan necesaria también, igual que la luz, ¿no? Es un dibujito nomás, pero también he visto en internet un par de experimentos al respecto, están muy buenos. Y el geotropismo, que en este caso sí la raíz, y aunque es un poco contradictorio, busca más crecer en contra de la gravedad, porque es obvio que el agua siempre va a estar por ahí abajo, en el suelo, en vez de ir para arriba o en busca de la luz. Simplemente tiene un geotropismo positivo, en este caso por atracción de nada. Habíamos hablado de las nastias, y les traje dos ejemplos. Una que se llama fotonastias, también una linda lista larguita de plantas que hacen algo con respecto al sol, como un girasol, como varias flores que se abren respecto de la luz, no respecto de otras cosas. Eso se llama fotonastia, ¿no? Y una que me pareció súper interesante porque además a mí me dejó sorprendido en todas esas plantitas que llamamos mimosas, está esta nastia que por responder al tacto se llama seismonastia. No me acuerdo, perdónenme los nombres vulgares. Hay un montón, algunos son apenas arbustitos muy chiquititos, eso es todo su crecimiento, que tienen un periodo muy corto de vida, y algunas incluso plantas más grandes, del tamaño de arbustos más grandes y árboles, que tienen este tipo de reacción. Una las toca y la hoja se retrae como protegiéndose. Después, si quieren, hacemos una competencia de quién puede traer más ejemplos de esas nastias. Como quinta característica de los seres vivos, una sumamente importante y omnipresente que es la reproducción, ¿no? Los seres vivos deben ser capaces de multiplicarse, de reproducirse. Esa situación no es indispensable para el individuo, obvio está. Alguien, si no se reproduce, alguien digo, cualquier ser vivo, si no se reproduce, no pasa nada. Tiene que sobrevivir y es casi siempre el estímulo más inmediato es sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Y ahora vamos a ver el por qué. La reproducción es sí una condición sine qua non para que sobreviva y se perpetúe en el tiempo la especie, que es justamente el conjunto de todos los individuos con esas mismas características y con potencialidad de reproducirse y dejar descendencia fértil entre sí. ¿eh? Los que tienen reproducción sexual, por lo menos. Porque también hay otro tipo de reproducción que es la reproducción asexual. La reproducción asexual no necesita la unión de dos individuos para reproducirse. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de los increíblemente grandes dispositivos y estrategias que hay, ¿eh? Y simplemente un organismo en algún momento, bajo alguna situación y bajo algún estímulo, deja descendencia y listo, ¿no? Versus la reproducción sexual, que es la que estábamos mencionando, donde necesita la participación de dos progenitores, o al menos de dos gónadas distintas que van a formar gametos distintos, o al menos la función de una gónada que primero oficia de productor de un tipo de gameto y después cambia en la formación del otro tipo de gameto, entonces en una población
permanentemente hay una disponibilidad de células especializadas y contrasexuadas que, bajo la unión de ellas, que es la fecundación, van a dar lugar a ese huevo o cigoto, que es la primera célula que va a permitir generar un nuevo individuo que va a tener ventajas superiores sobre los individuos generados por la reproducción asexual, porque este individuo tiene, primero, mucha variabilidad genética ya en la formación del gameto. Cada progenitor, a través de la meiosis, aporta un par de situaciones en donde agranda la variabilidad genética de la especie, y que además después va a ir a encontrarse en la fecundación con la otra celulita contrasexuada del otro progenitor que también tiene una variabilidad. Esa variabilidad genética es tan grande que ningún hijo se parece a los otros ni a sus progenitores, porque todos tienen un cúmulo de caracteres variables entre sí, disponibles dentro de esa acervo génico de la población, y con distintas probabilidades dependiendo de sus frecuencias alélicas. Lo vamos a ver cuando veamos principios de genética en Mendel, que le va a permitir esa variabilidad que no es otra cosa que una posibilidad de supervivencia extra ante un cambio ambiental. Esa es su principal virtud, o mejora sobre la reproducción asexual, que tiene la característica de tener individuos descendientes, todos exactamente iguales, clones se dice, al progenitor. Pero claro, la reproducción asexual tiene como ventaja que no necesita ni el encuentro de dos células contrasexuadas, muchas veces producidas por individuos distintos que tienen que coordinar madurez sexual, tienen que coordinar encuentro, tienen que coordinar muchas veces incluso la cría y supervivencia de los descendientes, al menos en sus primeras etapas. Todas cuestiones que complican a la reproducción y su éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor, la reproducción asexual o la reproducción sexual? Lo primero que me van a decir, no, la reproducción sexual, profe, yo le voy a preguntar por qué y me van a decir, me parecía nomás. Porque en realidad las dos tienen ventajas y desventajas, o ventajas y no tan buenas ventajas, ¿no? Al punto que muchas especies conservan ambos tipos de reproducciones. En alguna situación hace una reproducción sexual rápida de colonización y aumento de individuos, aunque no agregue mayor variabilidad respecto del individuo que da origen. Y en algún momento, muchas veces, muchísimas veces, condicionados al momento que va a venir una etapa desfavorable, aparece la reproducción sexual que, además de agregar variabilidad, genera un- una estructura de resistencia que va a esperar a que las condiciones naturales sean favorables para dar origen a ese nuevo ser que ya se fecundó, pero que quedó ahí en estado de latencia, esperando eclosionar el huevo, o terminar de crecer el cigoto, o etcétera, ¿no? Muy asociado como mecanismo también evolutivo para sobrellevar una etapa desfavorable. Yo les traje aquí simplemente un par de ejemplos de reproducción asexual en animales arriba y un par de ejemplos de reproducción asexual en plantas, ¿no? La fragmentación típica de las estrellas de mar, siempre y cuando el fragmento separado contenga cierta cantidad de elementos, puede, un pedazo de la estrella original regenerar lo que le faltaba y el otro pedazo también regenerar lo que le faltaba y convertirse en dos individuos genéticamente exactos iguales. Lo mismo la hidra, disculpen el dibujito, es sumamente torpe y caricaturesco, pero ustedes ya saben de quién estamos hablando cuando hablamos de la hidra. En algún momento esa hidra por mitosis genera una estructura que es como un organismo exactamente igual que ella, pero en chiquitito, y se desprende y en algún momento esta estructura que se llama yema, por eso se llama gemación el proceso de reproducción asexual, se libera y da origen a un nuevo individuo, que va a hacer lo propio después. En plantas hay un montón de mecanismos. Muchos de los que ustedes conocen, de los que más conocemos, son mecanismos usados en jardinería, ¿no? Pero no son otra cosa que mecanismos que se quedaron estancados ahí adentro de las plantas porque, por ejemplo, de un esqueje
de un corte de una cierta parte de la planta, si nosotros estamos seguros que llevamos cierta cantidad de tejidos embrionarios, van a dar lugar, plantándolo en la tierra o poniéndola ahí en un germinador, a otra planta exactamente igual a la planta de origen. ¿Eh? Lo mismo pasa con los injertos, ¿eh? Pero vamos a tratar de mantenernos dentro de los ejemplos naturales. Por ejemplo, la papa, que es una estructura subterránea llamada tubérculo, en realidad cumple ese doble cometido, ¿no? Acumular una gran cantidad de sustancias de reserva en esa estructura llamada tubérculo y conservar tejido embrionario, tejido meristemático disponible ahí, que ustedes cuando comen la papa y la pelan la ven como esos ojitos, incluso a veces están brotados, díganme si no les pasó a los que les gusta la cocina, que agarran la papa, por ejemplo, y ven esos ojitos que ya están brotando. Bueno, eso si lo plantan o separan el ojito, eso va a dar lugar a otra planta que va a volver a hacer muchos tubérculos, esperando, ¿no? Pasar la época desfavorable o que venga un depredador y las coma, aunque la planta no lo hace para eso, ¿no? Encuentro una pregunta ahí en el chat, perdón, Romina, sí, las lombrices, por ejemplo, son un buen ejemplo de reproducción asexual, no tan eficientes cuando uno las parte porque son mucho más sensibles a qué parte de la lombriz queda, ¿no? Yo creo que pueden regenerar una parte cortada, si acaso le quedan los órganos funcionales, pero en general la lombriz se reproduce sexualmente. Y es un lindo ejemplo, si me permitís, Romina, te lo robo, para ejemplificar el hermafroditismo en animales. Las lombrices tienen en su cuerpo ambas gónadas, ¿eh? Tienen la- testículos y ovarios que van a dar lugar a espermatozoides y óvulos, y no por ello se va a autofecundar. Siempre por comportamiento va a tratar de encontrarse con otra lombriz, y a la parte masculina le toca entregar su producto sexual a la lombriz en su parte femenina y recibir de la parte masculina de la otra lombriz su producto sexual masculino hacia la parte femenina, y de esa manera garantizan una reproducción sexual con fecundación cruzada. Entonces gozan del beneficio tan buscado en esa reproducción sexual. Estoy viendo, Francisco querido, Francisco David, si le subo o no el PowerPoint. Estamos negociando. Nosotros nos ponemos bueno en la medida que ustedes estudian. Medusas, sí, reproducción sexual, y hay algo de reproducción asexual. Es impresionante la diversidad de formas que hay en el mar en general, ¿no? Eh, Solo parcialmente. Ah, ahí está mi amigo. Juan José Santinón, no te vi, Juan, espera que te nombro caballero del rey. Eh, Uy, me perdí el clic. Que vino a socorrerme porque yo en realidad no estudio mucho y Juan José Santinón me dicta todo lo que yo tengo que decir. A ver si te encuentro, Juan Santinón. Te nombro caballero del rey. Ahí estás. Al que se porta mal, lo baneamos. Gracias, Juan. Perdóname, no te estaba siguiendo, regenerar al extremo. Ahí está, ahí les explicó Juan lo que pasa con la lombriz. Regenera, pero la parte exactamente dependiendo de lombrices. Gracias, Juan Caracoles. Bueno, Juan, te dejo a vos solo el chat, yo ya ni lo miro. Si hay una pregunta, me cortan y la tomamos y la ejemplificamos, ¿no? Bien. Em, Sexual versus asexual en animales, ahí está vuelta el ejemplo de las estrellitas. Siempre me recuerdo de un caso que unos isleños que cultivaban ahí unas cosas a las que las estrellas se las depredaban, salieron con las palas y los machetes a matar estrellas y las partían por la mitad y tuvieron un gran problema porque no sabían esto que ustedes están sabiendo ahora. Bueno, y la gemación de las hidras, acá lo que se ve es que incluso se desprende en una etapa mucho más incompleta en formación, ¿no? Ya alcanza esa yema en formar otro individuo.
Pero lo que me interesaba de esta filmina es que esa reproducción sexual en animales puede ser de distintos tipos también. Acá, como en peces, en una gran mayoría, ambos progenitores vierten su producto sexual al agua, y esa fecundación se produce externamente al cuerpo de ambos progenitores. Y esos hijos, en general, no tienen un cuidado parental. Si bien es cierto que algunos peces tienen cuidado parental, son la excepción. La gran mayoría larga en una estrategia de conquista una gran cantidad de producto sexual al medio, sabiendo que un porcentaje chico de estos productos sexuales se van a convertir en cigoto, luego en embrión y van a ir conquistando los ambientes y van a sobrevivir para llegar al estado adulto. Miles de millones cada población en un momento de reproducción que solo dan un reclutamiento de unos cuantos cientos por año, ¿no? En cambio, otros tienen fecundación interna. Eso es, tienen que coordinar, cortejar y encontrarse el macho y la hembra para que pueda verificarse esa fecundación interna. Hay un montón de estructuras que garantizan que tanto el macho como la hembra lleguen a ese final feliz de la fecundación interna, que bueno, está de más discutir si tiene ventajas o no, ¿no? En un montón de aspectos tiene ventajas, como habíamos dicho, y en otros no tanto. Bien, pasamos al sexto punto de las características de los seres vivos. Se me perdió el puntero, ahí está. Ese sexto punto, que es autorregulación, habíamos hablado de homeostasis, es la tendencia de los seres vivos a mantener constante, dentro de esa pérdida de orden, esa gran entropía del universo que todo va tendiendo. Los seres vivos necesitan, luego de reunir ciertas condiciones, mantenerlas constantes. Esa regulación, esa autorregulación de la hemóstasis es lo que una de las características de los seres vivos, ¿no? En muchos casos ocupa una gran cantidad de energía, muchísima energía. Por ejemplo, mantener la temperatura constante en ambientes fríos requiere mucha, mucha energía. La osmorregulación, fundamental la osmorregulación, muy, muy importante, que es ese balance perfecto entre cantidad de agua y además los iones que en el agua van disueltos y que participan en todo tipo de procesos metabólicos. Esa regulación que generalmente está a cargo del sistema excretor, ¿eh? Aunque hay también una intervención del sistema nervioso y otros sistemas que coadyuvan al mantenimiento de esas condiciones, no en un punto exacto, pero sí fluctuando entre dos puntos, entre un máximo y un mínimo, que a veces es muy ajustado y a veces no tanto. A eso se llama homeostasis. Y les invito a que vean el video que les convidamos ahí en el aula virtual. Está sumamente bueno. El segundo creo que es, a ver si me deja ver el hipervínculo. Ah, no, no tiene nombre. Pero bueno, véanlo ahí, no se pierdan. Y por último, el séptimo, como los mandamientos, adaptación y evolución. Uy, me olvidé un acento ahí, perdón. Ahora lo corrijo. Eh, esa adaptación y evolución que atienden a lo mismo son cosas distintas. Adaptación, en particular, es una palabra que en biología tiene varias acepciones, ¿no? Es el proceso de cambio, pero también es la adquisición en ese cambio. ¿eh? Una estructura, un proceso metabólico, también puede ser una adaptación. Así que ojo cuando la usan, tengan muy en cuenta eso. Lo más importante en esta adaptación y evolución es que no el organismo, pero sí la especie, se adapten a esos cambios. Esos cambios pueden ser lentos o pueden ser muy rápidos. ¿Cuánto es lento? ¿Cuánto es rápido? Y lo podemos discutir un rato largo, ¿no? En nuestra forma de ver la vida, 100 años es mucho, según Márquez y otros.
pero es un instante apenas en el tiempo si hablamos de los miles de millones de años que lleva el fenómeno vida, cambiando y acompañando a las nuevas situaciones a las que el ambiente les va condicionando, ¿no? Esos seres vivos, ojo que estamos hablando no de los individuos, sino de las poblaciones, y ahora se van a dar cuenta por qué, van a sobrevivir en función de las características que tengan para afrontar esos cambios, ¿no? Ese proceso de cambios ocurridos dentro de la población y en el transcurso del tiempo se va a llamar adaptación biológica. No vamos a ver mucho más ahora porque tenemos toda una unidad más adelante, no me acuerdo el número, a ver si está mi machete por acá, o Juan que ya vio en el aula virtual, acá está. Lo vamos a ver no solo en principios de genética y herencia, que arranca en los por qué esos cambios, sino que lo vamos a ver en la unidad 8 el tema 8 que es evolución orgánica propiamente dicha, con todas sus implicancias y con todas sus características. Así que por ahora hay un renglón nomás. Y sí me interesa, aunque no está en el programa, esas controversias o esas discrepancias que por ahí se arman cuando hablamos de virus, viriones, priones y protobiontes, perdón, entre otros nombrecitos que por ahí aparecen. Yo les puse estos cuatro, se me está escapando uno, que hoy no lo encontré, que es justamente esa vieja pelea de si los virus son seres vivos o no. Esas entidades están relacionadas con el fenómeno vida y bueno, no se los puede considerar vivos y quiero creer que cualquiera de ustedes se anima a decirme por qué. Si nosotros pasamos la lista de características de los seres vivos que acabamos de ver, se van a dar cuenta que un montón de esas características no la tienen los virus. Sin embargo, están tan íntimamente relacionados con el fenómeno vida, porque tienen ADN propio, o ARN en algunos casos, y ese ADN y ese ARN nadie discute que tiene un efecto en lo biológico, al punto de que muchos de ellos tienen capacidades para quitar una porción de material genético de un organismo y meterlo en otro, así como les digo. Y esos procesos que muchas veces arman un desastre o son deletéreos o simplemente terminan en una enfermedad que hay que superarla o es mortal, muchas veces terminan dando un elemento probable más de cambio en ese abanico de posibilidades que tiene todo el acervo génico de una población. Posibilidades nuevas que aportan posibles supervivientes ante un cambio. Bien, por hoy hasta acá y damos lugar eh, a preguntas. Conecto el video. Preguntas por el chat. Buenas, profe, ¿cómo está el profe? Buenas tardes, profe, gracias, profe. A ver, me perdí acá el proceso de planta. Juan, ¿me querés hacer un resumen si me perdí alguna pregunta al Calanchoe? Es un ejemplo de gemación. Eh, Buenas. sí, Juan, Hay un par de preguntas. Lo que les propuse, lo tengo que hablar después con vos, dale. es abrir un foro en el aula con las dudas que surjan de esta clase y que vayan debatiendo, que estaría Eso bueno como para... me gusta para que- mucho. Lo que sí me llama a una reflexión. La primera es, hasta ahora, muy pocos usaron la herramienta foro y siempre fue ante una cuestión administrativa y de clases. Estaría bueno que nos animemos todos a sacarle provecho a esa herramienta, dado que nuestros encuentros presenciales son muy escasos y nuestros encuentros sincrónicos, como este, eh, son aprovechables hasta una medida, pero siempre aparecen dudas intermedias entre un encuentro y otro
que podrían ser tranquilamente evacuados por un foro. A mí me gusta la propuesta del profesor Santinón. eh, si están todos de acuerdo, por supuesto, es una hermosa herramienta. En eso sí, yo les tengo que llamar a la reflexión de que tengan paciencia, ¿no? En el foro todos podemos participar, el que hace la pregunta o el que aporta algo, y también los profesores que moderamos por dónde va el asunto. Cuando moderamos podemos simplemente contestar a la pregunta si está o tener que intervenir en alguna respuesta de algún alumno que con buen tino y con buena intención le dice su parecer al otro compañero que pregunta algo, ¿no? O le sugiere la lectura de algún material, o que vea un video que ya vio el alumno y el que pregunta no lo vio, etcétera. Eh, pero está muy bueno el uso de foros. Me encantaría incluso, tiene un abanico de herramientas internas como poder compartir documentos, hipervínculos de videos o lecturas sugeridas por ustedes, que vamos viendo, fotos que quieran mandar, etcétera, audios. Así que me gusta así. Eh, hasta luego, Osvaldo. Miguel Benítez nos abandona. Eh, otra pregunta, Juan, que haya quedado, o los alumnos ahí en el chat, las escuchamos. Y si no, por hoy, Gonzalo, hasta acá no, estamos. perdón, Talavera Valdés pregunta, supongo que está hablando de los virus, si inducen mutaciones. Ah, mirá, de virus no sé mucho. Talavera Valdés, es apellido, no, no sé el nombre, tendría que buscarlo. Perdón. Uy, se me apaga la notebook. Deme un segundo que conecto el cargador. Bueno, les contesto mientras no sé si me están escuchando. Sobre virus les decía, no conozco casi nada, pero no sé si llegan a producir inducir, es la palabra que usaste, sí, inducen, a inducir mutaciones. Vamos a ver lo que son las mutaciones. Créanme que eso es un mundo en sí mismo, porque me tocó hablar con un genetista una vez al punto de decir, en el mismo ADN de muchos organismos están condicionadas situaciones que propenden a mutaciones, mutaciones a veces más condicionadas o menos condicionadas, pero son cambios en el ADN original. Entonces los virus sí, pero seguro participan en agregar variabilidad. Podemos investigar si les parece. Otra pregunta. Se nos achicó el grupo, che, me parece que de nada, mi amigo o amiga Talavera Valdés, sigo sin saber el nombre. Eh, Desertaron, 76 no me quedan. Bien, Jeremías Talavera Valdés, gracias a vos, Jeremías, por la pregunta. Bien, entonces, otra pregunta más. Y si no, Profesor, tengo una, la Profe, del crecimiento. Sí, siga adelante el del micrófono. Si quieren, pueden usar la levantada de mano que nos ayuda a ordenarnos. ok. La del crecimiento de profe, plantas. ¿No? Adelante. El de las plantas creo que fue el primero que habló y después le damos lugar al otro, otra, no sé qué es. El crecimiento de las plantas por una cuestión Sí, de gravedad. Las plantas pueden percibir la gravedad de la Tierra. sí, sí. Es decir, eh, si nosotros podemos quitarle, por ejemplo, si nosotros podemos aislar la planta de la gravedad, no obstante, no crecería, por ejemplo, y si le mantenemos las otras condiciones. Y no me animo a responderte tan taxativamente, pero te aseguro que hay muchos experimentos al respecto. Lo que se sabe es que generalmente no es un solo estímulo. Por ejemplo, para el crecimiento de raíces, que yo lo puse ahí como taxismo positivo hacia la gravedad, Ujú. eh, probablemente combine el taxismo de la gravedad más la búsqueda de la humedad. Entonces, si no siente tanto la gravedad, igual la humedad le guía. En el caso de las judías, por ejemplo, que le pusieron el algodón húmedo arriba, es obvio que si siente la gravedad le dio prioridad a la humedad porque la raíz creció para arriba. Era un dibujito, pero es parte de un experimento. Entonces,
ahí tienen una hermosa explicación de por qué me maravillan las plantas. Eh, Les digo más, hay una, un aporte nuevo de una conexión entre plantas de distintas especies por abajo de la tierra que les permite avisar situaciones de estrés, compartir agua, compartir nutrientes y mantener vivo. Es increíble. Realmente les digo, si quieren yo les busco el video que vi. Arranca con unos estudiosos de hongos que tienen una vida subterránea muy importante, pero terminan concluyendo eso y simplemente es maravilloso, como un gran internet que no son, sí, es algo de las micorrizas, pero micorrizas en sí se refiere a una vida simbiótica de unos organismos dentro de las raíces que tienen estructuras preestablecidas para propender el crecimiento de esos simbiontes que ayudan a la retención de nitrógeno en suelos con poco nitrógeno. Yo le estoy hablando de una conexión y un intercambio de una escala mucho más grande y de una complejidad mucho mayor. Es increíble, está probado, ¿no? Le deja sin palabra a cualquier erudito. Pero contestando tu pregunta, perdón que no vi el nombre del que habló, seguro que el crecimiento está guiado por muchas cosas. No creo que una planta diga, crecen mis raíces exclusivamente con el estímulo de la gravedad en forma positiva, buscando ir en esa gravedad. Estoy seguro que son muchas las cuestiones, por ejemplo, no solo la humedad, las plantas cuando crecen necesitan nutrientes, entonces posiblemente tengan forma de censar los distintos tipos de nutrientes y poder dirigir su crecimiento hacia ahí porque los están necesitando, ¿no? A ver, Guillermo, me encantó lo de la cebollita de verdeo, qué rico, por Dios. Sí, señor. Uno compra la cebollita de verdeo, está bien, y si las pone en un vaso con agua, sigue creciendo. Sí, sí, uno le sacaron de su lugar y va a buscar sobrevivir, ¿no? Le agradeceré que me envíe el link. Sí, sí, Sana, Mina, Sario, Ro, Sana. Romina, sí, busco y les mando porque realmente me lo mandó un micólogo, justamente un estudioso de hongos, para contestarme una pregunta que yo le había hecho, por si sabía, y me convidó y es interesantísimo. Y hay también una documental de una cadena que recientemente toca ese tema. De nada, Romina, ya voy a anotar porque me voy a olvidar, soy un fallador serial. Profe, Sigue adelante con su pregunta. yo quería hacer una consulta con respecto a los trabajos prácticos que yo envié, porque yo no puedo ver mi calificación y en algunos trabajos incluso me aparece como que presenté más tarde de la fecha, pero yo siempre entregué antes, no sé por qué figura así. Nombre y curso. Em, Cardoso Francisca, Elena, y soy del Curso. grupo uno. Dos cosas. ¿Cardoso me dijiste? Sí, ¿Cómo grupo uno? Ah, en morfología, grupo uno. Está bien. Sí, nosotros mantuvimos ese mismo agrupamiento todavía. Para ese trabajo práctico, los grupos y las comisiones no juegan. ajá. Aclaro, para ese caso y para todas las entregas anteriores, que ustedes pongan en un lugar no implica que lo envíe. Ojo, porque cuando usamos ese comando muchas veces lo ponen y queda como disponible para que nosotros veamos, pero para que ustedes sigan haciendo cambios hasta que pongan enviar. Entonces, ojo con eso. Si es así la situación, bueno, lo contemplamos por esta vez y vamos saliendo del paso. Ahí Adriana me da la razón que tuvo que hacerlo en varias oportunidades hasta que se verificó la entrega y les avisa que se verificó la entrega. Por otro A mí lado, me dice, hay cosas, ujú, sí,
te escucho. A mí me dice enviado a calificar, algo así. Pero es como que sigue Entonces, sin calificar, ya mandé y sigue sin calificar. bueno, pero eso es otra cosa. Te tomó la entrega, pero todavía nosotros no tuvimos oportunidad y tiempo de terminar la evaluación. ¿Me creen Ah, si, me creen si les digo que somos para ciento y largo de alumnos? ah. Yo estaba Claro, entonces preocupada nosotros, porque nunca, no, 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 nunca no. me Lo que aparece mi pasa es nota que y dice, seguramente eh, alguno que ya recibió la calificación dicen, ay, ya corrigieron, yo tengo 10 y a vos, no, a mí ni me corrigieron, pucha, le voy a agarrar a este profesor del cuello y los voy a regañar. Pero eso lo es, o sea, a mí estamos en dice proceso de corrección, enviado, pero sin calificar y bueno, entonces yo me preocupo por claro. eso. No, 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 no. Ustedes preocúpense cuando le aparece calificado y desaprobado, esa sí es una situación de preocupación. Este en particular les dimos más tiempo porque nos tenemos que habituar. En general, la entrega está dentro de la semana, entonces el viernes que cierra la otra entrega, ya se nos juntan otra vez otros 130 trabajos para recibir. Lo que no quiere decir que el sábado van a estar corregidos, nos va a llevar un tiempo. Créanme que les Okay, vamos a dar la oportunidad de recuperar si algo hay que recuperar y créanme que hasta ahora lo que vimos está muy bien en general. Así que bien, no, gracias. no se enloquezcan, en realidad nosotros estamos contentos de que hay cierta respuesta, aunque hay un grupo de alumnos que nunca entró al aula virtual y no lo podemos explicar, les pido por favor eso, que resuelvan, aunque muchos ya sabemos que abandonaron o que no van a pagar o que no pueden pagar, o etcétera, y que van a dejar de ser nuestros alumnos. Ciento y pico de alumnos están confirmados que están interactuando. Así que tranquila Ok, con eso. gracias. Eh, Otra pregunta. Hola, Sigue adelante con su pregunta, caballero. ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? Tengo más que una pregunta, es como un comentario. Eh, Usted nombró la papa, ¿verdad? ¿Jeremías? Sí. Sí, la papa fue un ejemplo de reproducción asexual en Ajá. plantas en lo que a tubérculo se refiere, porque la papa a su vez puede tener reproducción sexual, ojo, ¿eh? El Sí, sí. tubérculo es No. un ejemplo de reproducción. Ah, está bien. Yo lo que quería comentar es, vio que la papa es un cultivo domesticado, vamos a decir así, pasó por Sí, periodos de evolución forzada por el hombre sí, y sí, adquirió ciertas características que fueron seleccionadas, ¿verdad? La pregunta sí. es ¿qué, que si estas características que la papa adoptó después de su evolución fueron en detrimento de la especie, por decirlo así, puede ser que sea más susceptible a otros aspectos, al ser más doméstico, digamos, es más susceptible a ciertos aspectos climáticos o de bacterias, enfermedades, o ser menos competitiva frente a otras plantas. Y si no fuese por el hombre, la especie se hubiese extinguido. No sé si me expliqué. Perfectamente. Yo nomás que estoy buscando, Jeremías, cómo responderte de una manera lo más coherente posible porque dijiste muchas cosas juntas. Mira, primero tenemos que hablar de que si bien hay una selección artificial, en este caso por parte del hombre, el proceso, si no se mete tecnología extra, es simplemente una selección que acumula cambios hacia algún lado. Esa acumulación de cambios hacia algún lado puede resultar en la aparición de nuevas especies o de al menos variedades, que es lo que pasa muchas veces con la papa, porque hace mucho tiempo es un alimento seleccionado por el hombre, como muchos animales que por alguna característica son seleccionados por el hombre y van hacia algún lado, ¿no? Los perros, por ejemplo, un animal muy relacionado con el humano y su actividad de laburo, y entonces, dependiendo de las necesidades, tienen un montón de razas de perro en el planeta Tierra hoy, razas o variedades de lo mismo, sin embargo, son virtualmente todos de la misma especie. ¿Eh? Podemos cruzar un gran danés con un chihuahua, va a haber que ayudarlo un poquito, pero podemos, y van a dejar una descendencia fértil. Ahí empiezan, y te lo digo como ejemplo gracioso, porque ahí empiezan las limitaciones, ¿no? Se considera una especie a todos los organismos que
interactúan en espacio y tiempo y dejan descendencia fértil y están aislados reproductivamente de otras especies. Eso es para empezar a responderte tu pregunta, Jeremías. Y por otro lado, si no hablamos de especies distintas, estamos hablando de variedades. Y esas variedades van a tender, si son muy intervenidas por el hombre en función del que al hombre le interese, acumulación de almidón, palatabilidad, crecimiento rápido, tamaño del tubérculo, lo que fuera que seleccione el hombre, seguramente que va a ser el criterio más importante en esa selección en detrimento de otras cualidades del organismo que respondían a una selección natural. ¿Eh? Por ejemplo, ahora cuando veamos evolución, yo les voy a mostrar el ejemplo de las palomas que son, igual que los perros, muy criadas y muy seleccionadas, porque antaño también estaban muy relacionados con el hombre, ahora no más que alimentar en las plazas y que defequen en todo tipo de edificios y la arruinen, en algún momento las palomas, ustedes sabrán, se usaban para mandar mensajes, ¿no? Había una actividad expresa de criar palomas en un lugar, de mantenerlas saludables y cuando necesitaban las llevaban a otro lugar para que en un viaje de un lugar a otro sueltan la paloma que fue trasladada y la paloma vuela hacia su hogar, conociendo muy bien, llevando en la patita un mensaje. Para eso se la crea. Sin embargo, también se la seleccionó por su forma, igual que muchas otras aves, por su plumaje, y llega un momento que la selección es tan artificial y para satisfacer un capricho o una necesidad humana, que si dejamos esas palomas o esos perros en el ambiente, muy probablemente no sobrevivan. Entonces, como contestando las dos partes más importantes de tu pregunta, Jeremías, que me parece que eran más compleja, aún cuando me hablaste de enfermedades, porque las enfermedades también atienden a una cuestión de dónde están y cómo te llegan, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabrán que cuando un organismo viene de otro lado, trae consigo parásitos, patógenos, que pueden ser simplemente una catástrofe en un lugar donde antes no las había. Y está lleno de ejemplos, incluso el hombre, de grandes mortandades, porque aparece una enfermedad que en otro lado era un tema, ¿no? Porque ya en algún momento fue a diezmar muchos individuos hasta que algunos que se convirtieron en los más resistentes a eso sobrevivieron y dejaron descendencia haciendo entre una acumulación de características que los hace más resistentes y una acumulación en el sistema inmunitario que también los hace más resistentes. Pues, no, pero insisto, Jeremías, tu pregunta era muy compleja, perdóname que te apure así como en esas tres vertientes más importantes para contestar. Pero sí, yo dejaría, si me permitís tu ejemplo, como una hermosa llamada de atención a, ojo, con lo que hacemos cuando metemos la mano en el ambiente. Claro, sí. Gracias, profe. Algo más para agregar era si, debido a, ¿por qué continúa esta variedad? Pues bueno, está bien, porque el humano la cultiva, ¿verdad? Pero también va en beneficio, ¿no? De la planta, porque la planta lo que busca, o por lo menos lo que creo yo, ¿verdad? Opinión, es ¿Sí? seguir reproduciéndose y perpetuando la raza en este caso, más allá de los Insisto, detrimentitos que tenga. insisto, si no aparece una nueva especie, por ejemplo, vos imaginate que la selección de la papa es porque se reproduce artificialmente, perdón, asexualmente mucho por tubérculo y casi no se reproduce sexualmente y entonces va a estar sujeta a la distribución y conquista de nuevos ambientes que haga el humano. Entonces pierde la posibilidad de que haya una variación más grande. Y segundo, insisto mucho con el concepto biológico de especies, que es la junta de todos los organismos, de la misma especie obviamente en la población, que interactúan en espacio y tiempo, pudiendo, aunque sea potencialmente, reproducirse entre ellas y dejar descendencia fértil. Si esos cambios acumulados por el humano no fueron tantos, y sí, estamos hablando de agregar, no sé, los cambios y las selecciones son en función de lo que el humano le convenía y no lo que en la naturaleza, si acaso fuera el caso, le selecciona. Entonces, ojo, es muy delicado ese tema, pero
No podemos dejar de tenerlo en cuenta, te agradezco incluso la pregunta, pero es quizás la vertiente más fuerte del por qué hoy la agricultura tiende a mirar a los cultivos como un agroecosistema y no como un ambiente agrario donde hay que buscar lo que al humano le conviene con la mayor productividad, con el mayor rinde y pasarle la topadora a todo lo otro. Justamente por eso. Sumamente. Hay una historia del maíz, el teosinte también, que está muy relacionada y así como mantuvo imperios que dejaron un legado terrible, también hicieron una diezmada de sus variantes silvestres. Ajá, sí. Gracias, profe. No, gracias a vos, Jeremías. ¿Alguna otra preguntita? Y si no, vamos terminando.